Buenos días, Buenos días de nuevo. de nuevo, Después después de de casi un año, ¿no? Podríamos decir. Imagino. La última sería Black Sun, ¿no? La última fue, no, la O última fue Midori. 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 La última fue Midori y bueno, después de un año casi, creo que Midori se grabó en mayo. Puede ser. Sí, y estamos en abril. Sí, Bueno, sí, en abril, el sí, 30 sí, de marzo, abril, prácticamente. y súper contentos porque aunque tenemos 10 visualizaciones solo, Bueno, no he solo, vuelto a ver, ¿eh? Igual ha aumentado ahí. Igual nos hemos vuelto virales en exacto, las últimas semanas y no me he 10 enterado. visualizaciones máximo, pero con orgullo. Bueno, pues venimos con fuerza, venimos con ganas de darlo todo Sí, y venimos con una trilogía. nada más y nada menos que la trilogía de la venganza. Hostia, Vengeance Trilogy. ¿Cómo nos gusta? Sí. Sí, bueno, ¿quieres Eh, iniciar tú un poco? bueno, Arrancar un poquito. presentamos. Vale, pues la trilogía de La Venganza son una serie de 3 películas, como ya podéis suponer, coreanas, dirigidas por Park Chan-wook, uno de los principales directores coreanos del momento, ¿no? Sí, de Eh, hecho, de más reputación también en Occidente sí, y sí. localmente, ¿no? En Corea. Sí, Bueno, bueno, por lo que miré y la tal, verdad es que ni idea, no, pero sí, pero bueno, que tengo. es un Sí. tío que lo miré que es bastante Mm, reconocido, ¿sabes? sí, yo creo que junto Kim Ki-duk, ¿no? Sí, Será Yo creo que serán los dos máximos exponentes del cine coreano, ¿no? Que además tiene unas características que no lo hemos comentado antes, pero yo ¿quién, creo que lo quién, podemos hablar después. quién era? ¿No puedes recordar? Hierro 3, ¿sabes? Exacto, Es sí. Sí, sí, mucho sí, sí, más sí, 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 sí. filosófico, digamos, creo yo, y Park Chan-wook es más acción, más violencia. Sí. Aunque también tenía sus elementos, ¿no? Hierro 3, pero Y hizo más películas, ¿no? ¿Quién sí, quedó? son todas. Yo vi también la de Hay que volver a no verlo. recuerdo por qué estación empezaba, pero era primavera, verano, otoño y primavera, o empezando por otra, Sí, no, no lo sí, 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 recuerdo, y sí. tenía muchas. Una que me dijiste tú de ver, ¿Breathless se llamaba? Aliento. Sí, Aliento, ¿no? sí, la vi. Sí, 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 sí. sí, Ya sé qué o rollo Breath, es. sí. Ya sé qué rollo Sí, es. es, Bueno, es todo rollo muy en plan, contemplativo, sí, mundo interior, hombre espiritual. solitario, Sí, normalmente con una sí, discapacidad o algo sí. así. En plan, bueno, pues sí, este no, este es diferente, tiene Este es otro, diferente, es muy. tiene, hombre, sigue siendo también contemplativo porque es un Mm, tío freak en cuanto a que hace películas que mm, tienen elementos así sí. diferentes, ¿no? Pero bueno, Sí, luego ya compararemos, pero yo creo que hay, a ver, tampoco quiero generalizar y decir que todo el cine coreano es así, pero estos dos que igual son los más conocidos dentro de ser muy diferentes, yo creo que sí que tienen sí, elementos hay muy elementos comunes, comunes, que sí. son muchos silencios, Exacto. escenas Personajes visualmente, extraños, personajes extraños, con un escenas, gran mundo interior, escenas escenas muy visuales. muy visuales, sí, muy de, no sé, cuadro paisajístico, digamos, Exacto. o Violencia, violencia estilizada, sí. sí. Mejor que la de Tarantino. Luego entramos en eso. Bueno, Bueno, estamos haciendo la ficha, que nos hemos es quedado en una. mitad y Empezamos, no, los. pero tiene que ser así. Yo me Sí, da cuenta, mira, al principio pensaba, digo, las reuniones de Metrópolis, digo, nos enrollamos sí, sí, la mucho, divagación la es. divagación, pero luego llegué a la conclusión que es inevitable, o sea, está dentro de nuestra identidad, de nuestra manera de hacer las Correcto. cosas, entonces es como debe ser, ¿eh? Porque Sí. luego yo me veo los vídeos y me Mm. los como igual, ¿sabes? Sí, Al fin sí, y al sí, sí, sí. cabo, bueno, Yo creo que pues nos sale natural y. es Sí. como somos en la vida real cuando no hay cámara, pues así Mm, igual. exacto. Por eso tal vez no tengamos ninguna visualización, pero. Yes, yes. Bien. Pero yo creo que son todas nuestras. Bueno, a ver, eh, es una trilogía que cabe mencionar que no tiene nada que ver, o sea, que no sigue una línea argumental claro, relacionada entre las tres películas. es trilogía conceptual o temática, pero no argumental. No, Mejor no lo podía haber los, definido. exacto. Los personajes no tienen nada que ver, la historia es nada que ver, simplemente están las tres centradas alrededor de la venganza. Sería, bueno, no quiero entrar porque, porque no las he visto, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, la trilogía esta de América, de Sergio Leone, ¿no? Que creo que no tienen nada que ver, pero están centradas, por ejemplo, alrededor de lo que sería los orígenes de América y tal. ¿Qué pelis son?
La de La de Érase una vez en Érase una vez en América y otras América dos y que no otras sé dos cuáles que no son. las hemos Y visto. después tiene la trilogía del dólar, que también no sé si... Eso no sé si- nada. Pero bueno, sí, que es una trilogía conceptual. Pero de hecho, en estas películas, miré por Wikipedia, no sé si será cierto o no, que la nominación de trilogía se lo dijeron los críticos, fue la que no puso. O sea, él O no sea, había... él hizo esas películas por separado. Obviamente, yo Ujú. creo que tenía la idea de hacerlas temáticamente Sí. parecidas, pero quien la denominó trilogía de la venganza fue la crítica, Ujú. ¿sabes? Y se quedó así y ya está. Bien. Y vamos a Bueno, decir los títulos, ¿no? Porque sí, creo que ni siquiera lo hemos dicho aún. sí. Vale, los títulos creo que podemos ignorar el coreano, ¿no? Porque... No, ignoremos el coreano, por favor, que no sería Vale. risa, tal. Pues los títulos de forma secuencial, cronológica, son Sympathy. Sympathy for Mr. Vengeance del año 2002. ¿Cómo le pones la acentito? Sí, Hombre, hay que intentar. All Boy, que sería la más conocida, la más conocida, que que es es como llegamos a este sí, hombre. es la intermedia de 2003, y Sympathy for Lady Vengeance de 2005. Claro. Esta similitud de títulos no sé si existe también en coreano o si es una cosa de la traducción. Yo creo que será una cosa de... No, No, es una cosa de la no se traducción. parecen nada. Vale, No. pues es una cosa de la traducción realmente que, de hecho, puede dar la sensación de que, como ya hemos dicho, de que tengan algún parecido argumental, pero no tiene nada. Sí que hay alguna pequeña referencia muy mínima entre ellas, pero no nada más. Hombre, están hechas por el mismo director y eso que Sí, eso no por se supuesto. nota. Está claro el estilo, sí, pero... Pero aún, y esto me sorprendió muy gratamente, las tres películas tienen su identidad y Sí, las tres películas son bastante, dentro de lo que cabe, diferentes. Por ejemplo, la primera película, que ahora hablaremos, que apenas hay música, sí. los silencios serían más grandes incluso, Mm, y el ritmo es muchísimo más lento, o es mm, más arrítmica que la segunda. La sí, segunda tiene un ritmo y sí, tiene una, ¿sabes? Entonces por eso te digo que el tío me gusta mucho porque se nota que es un director notable en el sentido de, no sé si lo habrá hecho adrede o no, pero que las tres películas tienen su identidad. sí, yo Quizá creo la que cada tercera una tiene su menos, identidad, después... quizá la tercera menos porque se pierde, pero bueno, la 1 y la 2 son películas que si te dicen que ha sido un director diferente, te lo crees. Sí, sí, sí. Porque tienen... Yo creo que sí, que la 1 y la 2 comparten algunos aspectos comunes, después la 1 y la 3 me parece que también. Las que menos se parecen yo diría que son La 2. All Boy Sympathy for Lady Vengeance. Sí. Algún elemento común tienen, claro, sobre todo de estilo de grabación y tal, porque es el mismo director. Pero son las que veo menos parecidas. Pero bueno, eso, si quieres, Sí. pasamos a comentarlo luego. Sí, Y vamos a comentar ponemos el brevemente argumento de cada una de ellas. o nos ponemos O, directamente. ¿O cómo hacemos? ¿Argumento de una, comentario de esa y pasamos a Yo lo las haría así. siguientes y después una pequeña conclusión de las tres? Exacto. Yo me pondría ya por Mr. Vengan, la comentamos entera, seguimos en la otra. Perfecto. Lo único que quería añadir antes de sumergirnos es cómo llegamos a estas películas, de la historia que tienen. Bueno, hace muchos años ya, este señor me introdujo Old Boy, que era una película que yo no había escuchado nunca y tal, pero bueno, ya estaba considerada una gran referencia, ¿no? Sí, Dentro en el mundo cinéfilo Old Boy sí, yo creo es una que, iniciación al mundo cinéfilo y para mí lo fue. sí, yo creo que la conocí a través de Film Affinity, de hecho, a quien mandamos a sus creadores y tal, nuestro más sincero agradecimiento, ¿no? Porque es Sí, una página que... Felicidad. Sí. Sí, a ver, es publicidad, pero a mí la publicidad de los productos, digamos, con los que estoy muy satisfecho, no me sabe mal porque en parte les estoy agradecido, además Sí. porque es un producto gratuito, ¿no? Sí, nos ha ayudado mucho a ver pequeñas joyas. Y porque nos ha ayudado mucho. Es una gran herramienta para Claro. un cinéfilo, creo yo, para introducirse y encontrar un material de calidad, encontrar críticas de gente, Exacto. de la que te puedes fiar más, fiar menos, ver... Claro. De hecho, pero sí, claro, eso fue de hace años, creo, 2011 quizá, 2012. La vimos, yo me quedé prendado. Yo me acuerdo que la película esta, bueno, se la enseñé a todas mis exnovias, se la enseñé a mis amigos, tal, y entonces se quedó como en un hito. Y luego, por casualidad, creo que fue porque yo hablando con un chico hace poco, entonces así y tal, empecé a hablar y me dice, estábamos hablando de películas bizarras, así fuertes, tal, como la de Serbian Film, de este rollo, Chaló,
Y me dice, no, la trilogía de la venganza. Y digo, hostia, que tenemos... Habla un poco más fuerte, que no sé si... Perdona, dice entre que hablas hacia mí y un poco trilogía flojo. de la trilogía de la venganza, dice, hostia, tal. Y dije, joder. Entonces es cuando le dije, señor, no las había visto, él quería verlas también. Dije, pues vamos a ver las otras dos y nada, y a ver qué tal son. Y bueno, empezamos por Sympathy for Mr. Bane. Sí. ¿Vale? A ver, yo el argumento no lo destriparía. Se Se puede narrar ligeramente porque es que son... Es que ya desde el principio empiezan a pasar cosas que son bastante... a ver, podría decirse que la historia ocurre alrededor del protagonista principal. Bueno, luego hay un par más que son casi principales, ¿no? Pero sobre todo el primario y el que lo inicia todo es un chico sordomudo, ¿no? Le vemos de clase trabajadora. Sí, de hecho trabaja en una fábrica Sí, de en una estas de siderurgia metalurgia o algo así. Exacto. Y nada, y te das cuenta que él trabaja ahí, pues porque, de hecho, si te fijas, no lleva cascos, solo llevan cascos él no, Sí. él trabaja automáticamente y ya está. Es un tío bastante extraño, de hecho, tiene un aspecto así bastante marciánico. Sí, ¿Sabes? con Es su como pelo azul. con su pelo azul, su mirada ida, pero a la vez me encanta porque es un personaje que enseguida, por lo menos a mí, sientes simpatía por él, me parece un personaje entrañable. Sí, Y es marciano, pero sigue siendo real, ¿no? Sí, es como, no sé, de una inocencia muy pura, ¿no? Sí. Digamos. Sí, Casi. pero a la vez tiene mala hostia. O sea, es como una inocencia... Sí, al es final, una inocencia sí. pura, pero a la vez es como, bueno, si me pegas, yo te voy a pegar también. Es Sí, como... Sí, a Sería ver, como un no. animalillo, ¿no? Como Sí. un animal que se defiende, es como... Pues sí, algo así podría considerarse muy... Una persona que vive sin hacer daño a nadie, ¿no? En principio, pero ya veremos que en esta película las circunstancias, ¿no? Son las que lo desencadenan todo. Total. Y... Tiene una hermana enferma, una enfermedad que no se especifica cuál es. Sí. Entonces él quiere, pues bueno... algo hepático. Sí, probablemente. Entonces él planea donar su riñón para ganar dinero para la operación. Entonces, pues bueno, pasa una serie de catastróficas desdichas en el sentido de que intenta ir al médico a donar el riñón, pero hay una lista de espera. Entonces él, pues, se va a una clínica, pues, ilegal, ¿no? Está en un sótano clandestino y, pues bueno, le hacen una putada. Sí. Esto tenemos que decir porque básicamente es un poco el inicio bastante... a todo. El inicio a todo. Entonces, pues, bueno, le quitan el riñón, pero no le pagan y se queda en la más absoluta mierda. Entonces, a partir de ahí... Él intenta conseguir el dinero que ha perdido porque a partir de ahí le avisan de que por la medicina oficial, digamos, ¿no? Por la seguridad social que hay allí, porque sí que le hacen pagar, ¿no? Le exigen un dinero, pero ese dinero se lo habían quitado en la clínica ilegal, así que intenta conseguir ese dinero de otras formas y a partir de ahí pues se desencadena toda una serie de desdichas, ¿no? En la que se teje, digamos, una red de venganzas en la que todo el mundo se necesita vengarse de todo el mundo. Y el tema en el que entraremos después, ¿no? Yo creo que eso se puede ver cuando hagamos la conclusión de las tres películas, podemos hablar de la idea de venganza, ¿no? De Park Chan-wook. Pero bueno, y es que a partir de ahí existe una serie de venganzas entre otro personaje, padre de una niña, no se dice nada más, y la novia, o seminovia, ¿no? Amiga novia del sordomudo. Comunista, anarquista del sordomudo. Ya está, eso sería la sinopsis. Sí. Luego, aspectos técnicos de la película que nos han sorprendido a los dos. No tiene música. No tiene nada de música. Igual que, así como que Old Boy, una de las piezas fuertes era la música, ¿no? Correcto. Tan te metía en ese mundo, ¿no? Sí, todo el tiempo una música muy protagonista, no tan de fondo, sino... Era una música que tenía su propio, ¿no? Su propia fuerza, su propio carácter. Y aquí no hay música. La única música que hay, que está hecho deliberadamente,
es cuando hay situaciones tensas de violencia, ¿no? Que no es ni música, es como, es como Sí, un ruido así extraño, sí, ¿no? sí. De tensión, que te recuerda un poco a Hitchcock, ¿no? Ese chin chin, pero diferente, Sí. ¿no? Y le da ese toque, ¿no? de angustia. Pero a mí me gusta que no tenga música. A ver, por un lado sí que lo noto y se hace quieras o no. Esta película al principio es un poco lenta, no lenta, tiene poco ritmo, carece de ritmo, ¿no? Pero eso no quita que no te vayas, Mm, porque estás dentro, ¿no? Sí, a ver, yo A ver, en quizá esto a no lo lo mejor comparto no lo del todo compartas tanto, porque pero joder, a es mí que, toda la primera parte me costó mucho entrar en la película porque pero porque es que es por normal. muchos aspectos para empezar, Park Chan-wook en Oldboy no tanto, pero esto es algo muy típico, ¿no? del cine coreano y yo diría que asiático en general, Sí, cabrón. las pocas palabras y planos largos. Por Exacto. ejemplo, un plano de medio minuto enfocando a dos personas que no intercambian una palabra Sí, y están haciendo lo que sea, ya sea sí. desde caminar O estar en el o comerse ordenador. unos fideos o estar en un Exacto. ordenador Exacto. sin decir nada, ¿no? Tampoco sale texto que tengas que leer ni nada, simplemente No, estás ahí observando lo que hacen exacto. y sin música, sin nada. Claro, claro. Por otra parte, ¿qué más? Park Chan-wook es poco dado a explicar las cosas para Exacto. tontos, ¿no? O sea, no nos trata como tontos. No, de hecho hay escenas que se separan en un Mm, tiempo y entre medio hay algo argumental que no sale, que no te lo muestra y tienes exacto. un poco tú que deducir, Sí, ¿no? entonces si no estás muy atento y pensando en lo que está pasando, te puede parecer un poco inconexo y dar la sensación de que te pierdes algo. Entonces, entre la lentitud y calma, digamos, de las escenas, la falta de música, la falta un poco de explicación argumental, que no es que sea nada enrevesado ni Pero surrealista. le pone a prueba la película, que es lo que me gusta a mí. Mm, Que es decir, una película no tiene por qué tener un ritmo acelerado, una música tal, y unos planos de diálogos continuos. ¿Por mm, qué? Porque se sostiene en un guión de puta madre, sí, porque se correcto. sostiene en unos Pero, personajes que están bastante bien caracterizados mm, y con un sentido entre sus acciones, mm, y luego que es muy real, mm, ¿no? Y luego también el uso de la violencia, me parece algo sí, estupendo en sí, él. ese sería uno de los puntos más fuertes. Pero bueno, en cuanto a esto, yo quería decir que simplemente que necesita un cierto nivel de, no mucho tampoco, pero un cierto nivel de esfuerzo por parte del espectador para permanecer dentro de la película. Y eso, a mí en la primera media, una hora de esta película me costó un poco, porque además el tono que tenía parecía un poco cómico por momentos. Pero Un poco, sí, pero yo decía, es raro, ¿no? Que claro, el cine de Park Chan-wook en general es raro, pero luego creo que en la segunda mitad, es para que mi se, gusto, remonta o contribuye más a mantener al espectador dentro del espíritu de la película, gracias a que empiezan a suceder cosas más de escenas de violencia, escenas de acción, casi podríamos Pero decir. yo creo que ahí te das cuenta que se está enganchando en la película todo el rato sin tú darte cuenta. Sí, Porque si no, porque luego no vuelves. Si te cl- desconectas de una película, luego por muy bien que esté, no vuelves. claro, y no te O sea, enterarías de por qué están pasando las cosas, exacto, porque toda la primera parte evidentemente sirve para poner en contexto exacto, de lo que pasa después y la red de venganzas que se desencadena a partir de la hora, ¿no? Que exacto. es venganza, 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 venganza y tenemos, no sé si, 5 o 6 venganzas por lo menos en una misma película. Sí, pero te las crees bastante, porque claro, sí que está claro que la historia es un poco, pues, no un poco realista, pero es extraña que pase, ¿sabes? Sí, Pero aún así está muy bien contada. Hay planos que son realmente bonitos, como los planos mm, del río, mm, los dos sí, que hay, pasan en momentos en diferentes de momentos la película distintos. y están muy bien Sí, hechos, muy bien grabados. Puedes oír también un toque así, puedes oír la naturaleza, tiene un sí. toque muy contemplativo. Y voy a entrar también un poco en una polémica que hablé contigo, que seguro Mm, que a los espectadores les interesará, que es comparar también un poco la violencia que muestra Pan Char-wook con otros directores que han utilizado la violencia como Tarantino, que lo respetamos los dos, creo que es un mm, buen director, pero sí que es verdad que a mí me gusta más como este director coreano maneja la violencia,
cómo la maneja nuestro querido Quentin, ¿no? Porque, pues eso, la última escena, ¿no? No la voy a destripar, pero la escena de Sympathy for Mr. Vengeance, cómo transcurre, es como una violencia muy cruda, muy realista, pero a la vez consigue ser poética, consigue ser, no sé, pues eso, no sé, la escena esta que se Sí. mira él, la nota, Sí, dices, es hostia, más... los que habéis visto sabréis cuál digo, dices, joder, y se pone ahí tiempo, dices, joder, es contemplativa, es muy real y y ves los procesos psicológicos y emocionales del protagonista. Sí, es más... Yo creo que la violencia en Park Chan-wook es más hermosa que la de Tarantino. La de Tarantino yo diría que es La de estilizada. Tarantino es más pretenciosa. Es estilizada Y es más pretenciosa. y pretenciosa, sí. Más, claro, es más increíble. Sí, es más... Más impresionante. Mm, Más absurda, más impresionante, más increíble, más estética. sí. Pero esta es cruda. La escena que le pone el cuchillo en el cuello, le dice, no saques, y sale el chorro de arteria, que dice, joder, eso sería muy, muy Tarantino, Sí. muy cómico, muy spaghetti western, pero no lo es. Es como, Sí, hostia, es que es así, ¿sabes? sí. Y luego me gusta mucho porque cuando salen los cadáveres, se ve la sangre, se ve la caca y se ve el pis, que es algo que no nos muestra ningún director, porque, tío, si lo piensas, cuando matas a alguien o cuando torturas a alguien, esa persona normalmente se orina y se caga. Entonces, me gusta que lo muestren porque es asqueroso, pero es lo que decía, es muy realista, real. sí. Y dices, joder. Y no sé qué más podemos decir sobre Sympathy. Yo cambiaría ya para Old Boy, que es el plato fuerte. Sí. Le ponemos la nota. Vale. Yo le he dado un 7 a esta película por una parte, no tiene más nota por lo que he dicho de principio deslavazado, que requiere un cierto esfuerzo, ¿no? Digamos, para mantenerte ahí, porque a mí al menos me costó un poco mantener el interés en la primera parte. Pero luego, puntos a favor, pues esta forma de utilizar la violencia, la forma de plantear la venganza, yo creo que es, digamos que en clasificación de venganzas, para mí estaría la segunda después de Oldboy y por delante de Sympathy for Lady Vengeance. Sí, claro. Yo creo que la puntuación es 1, 2, 3 cronológicamente. Sí. Yo creo que sería 2, 1, 3. Exacto. 2, 1, 3. Tanto como películas como las propias venganzas. A mí las venganzas de esta película me gustaron bastante, pero la de Oldboy, por supuesto, se lleva la palma. Es que Oldboy es... A mí la tenemos... Yo hace como 2 o 3 años que no la he visto, pero como la he visto tantas veces ya me acuerdo y la voy a tener que volver a ver. No la tengo reciente, pero es que Oldboy es increíble. O sea, vamos a entrar ya. Es una película, para mí, de 10. Sí. O sea, es que es exquisita, es perfecta, técnicamente está muy bien, estéticamente está muy bien, como decías tú, ¿te acuerdas de The Revenant? Formalmente está muy bien y además tiene sentimiento. Entonces, sí. Es la novia perfecta ideal. Exacto. ¿Vale? Entonces, pero aún así, Sympathy for Mr. Vengeance, yo también le he puesto un 7. Yo le habría puesto un 7,5, porque creo que el 7 se queda un poco corto, pero el 8 se queda un poco largo. Entonces, para mí es un 7,5. Pero bueno, para Film mí, Affinity no es perfecta. Sí. Y como son 7, 8, 9, pues le pongo un 7 y ya está. ¿Vale? Correcto, va. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente. Luego he pensado que igual hemos dejado un par de cosas. Bueno, pero no pasa nada. Luego las podemos rescatar. Sí, cuando hablemos de las tres en conjunto, por ejemplo, iba a decir que la profundidad de los personajes y tal, pero luego podemos comparar en las tres porque también quiero hablar de la tercera, de eso sobre todo. Claro. Del tema personajes y de cómo no me parecen. Pero bueno, toca algo, sí, ya está. De hecho, vamos a ver si podemos hacerlo en menos de una hora. Yo creo que una hora estaría bien. Menos de una hora. Sí. A ver, está en la naturaleza de las ruinas de Metrópolis el hacer programas infumablemente largos. Los de 4 horas allí clásicos. Bueno, pero eso era demasiado. El formato vídeo no lo podía aguantar. Más bien por nosotros. A ver, realmente una hora entre 3 películas sale a 20 minutos. Película está bien. Bueno, Old
Boy. Basada en un cómic Sí, que un no manga sabemos, concretamente. un manga Sí, que no yo... sabemos de qué director, de qué escritor es. Bueno, en fin, tampoco viene al caso. Sí, no me acuerdo ahora, yo me leí algunos tomos, porque estaban en la biblioteca disponibles para prestar, pero eso me da rabia, porque cuando hay unos tomos y los últimos no, entonces me quedé a mitad. Y no sé, es un manga y el autor es japonés, aunque la película sea de Park Chan-wook, de un director coreano. Pero aunque sea un manga que yo no Mira, lo he leído, ahí lo pone, Nobuaki. Nobuaki Minegishi, pues ahí lo tenéis. Eh, Bueno, es una historia bastante compleja. mm, Vamos a empezar la premisa y luego Podemos seguimos. decir la Es premisa. básicamente un hombre de mediana edad Mm. que bueno, que lo ves borracho, ¿no? En Sí, una comisaría, es un poco un tío irresponsable, ¿no? que es un personaje también muy, muy coreano, ¿no? Sí. El típico así... De hecho, ¿te acuerdas? Bueno, pero lo voy a decir. Mm. En Train to Busan, Ah, sí, sí, el sí. personaje este Sí, del gordo, sí, es un poco sí. ese personaje, ¿no? Sí, Así malhumorado, un poco sí. gordo. Sería un poco también parecido a Kitano. Sí, un poco se parece en cuanto Sí, a... irreverente, ¿no? Sí, Antipático, ¿no? Pues eso, que sale en una sí, comisaría con ciertos bebiendo. toques Claro, que infantiles. sale con las alas así Sí, haciendo el sí. subnormal, no sé qué. Con ciertos toques infantiles. Y bueno, y la escena siguiente Mm. es que está encerrado. Está Mm. encerrado en una especie de hotel, Mm. así bastante. Un hotel bastante. Pues eso, artificial, con Sí. luz amarilla, con las Sí. pintadas, las paredes pintadas, y lo tienen ahí encerrado en una tele, Sí. le pasan comida por debajo, y entonces no sabe, pues no entiende nada, ¿no? Porque le han secuestrado, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Mm. Y lo tienen ahí 15 años, Sí, por ahí aproximadamente. 15, 20 años lo tienen. Sí. Y bueno, y es un poco el régimen carcelario, ¿no? De hecho, creo que Mm. también pone los años, Sí. ¿no? Se muscula, Sí, ¿no? allí digamos que se transforma su personalidad, ¿no? De este tío irresponsable, Me malhumorado, encanta. Sí, sí, es que me y se encanta. convierte, Se convierte en un digamos, toque así estético, no sí, sé, se algo estético, convierte ¿no? casi en un monje con En un una misión monje en con la una vida. misión. Sí, sí, es que encima es que cuando acaba la Sí, película, tío, o sea, cuando acaba la parte del estar metido ahí en la cárcel, él está trastornado, mm, pero tiene una visión mm, y se ha autorrealizado. mm. O Sí, sea, ha está encontrado un fuerte, objetivo en la vida. está totalmente, no Sí, sé, como programado. sí, sí, Sería sí, sí, como una cosa, estaría así como un poco el estilo del running, del sí, running, del samurái, sí, mentalmente y físicamente preparado para acometer sí, algo, sí, ¿no? O sí, sea, sí. que por lo menos, si quieras, si es una desgracia, Mm, pero como de sí, ser el borracho este sí, sin se sentido, convierte en se una convierte en una máquina casi. máquina, ¿no? Y bueno, y empieza el maravilloso... Sí, y un día es liberado, Exacto. De repente le, lo le ponen en un sitio, anestesian, la anestesian y lo ponen en la calle, le ¿no? meten en una maleta, curiosamente, y le sueltan en medio de un parque, en medio de Seúl o De algo hecho, así. empieza a gritar, ¿no? De ¡ay! Se va por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces empezamos ahí a ver cómo Él quiere buscar quién ha sido, eh, quién ha sido quién lo el... encerró, porque él no lo sabe, no sabe Claro, nada. tú tampoco, el espectador tampoco Y lo el sabe. espectador tampoco, entonces le acompañamos en esta misión, en esta odisea de descubrimiento para vengarse, ¿no? Porque su misión es vengarse de quien le ha hecho esto. Y ya está. Y a partir de ahí, toda vuestra, Exacto. disfrutarla, que Sí. os va a encantar. ¿Por qué? Porque esto ya es una peli, igual que podíamos decir que la Mm, primera, Sympathy for Mr. Vengeance, es un drama con tintes de comedia, en plan muy realista. mm, Esto no, se nota que es un cómic, mm. es una aventura, Sí, es casi una aventura gráfica, como si sí, sí, sí. estuvieras metido en un videojuego Sí, y acompañas al personaje, sí. que sí, vale, que está grabada por personajes reales y todo eso, pero bueno, lo acompañas en una odisea para descubrir quién ha sido el que le ha encerrado y Mm. la verdad es que, bueno, es súper enrevesada la historia. Y Sí, esa es parte del encanto de la película, que no sepas nada. ujú. Sí, es tan enrevesado incluso más que Sympathy for Mr. Vengeance, que también
Sí, pero esta es Tiene más. bastante de venganzas cruzadas, de yo me estoy vengando de ti, pero en realidad tú te estás vengando de mí, pero aquí el otro también se está vengando. Pues en cuanto a eso, estas dos son iguales. Bueno, esta no tiene tantas venganzas como la otra, solo tiene dos, digamos, pero eh, pero son bastante bien pensadas y enrevesadas y sorprenden al espectador, Mucho. creo yo. Le metes eso con las escenas que tiene de violencia, que es muy violenta, una violencia argumental, con la música, que estábamos hablando, que la música es una protagonista. De hecho, nos la podíamos poner en la intro de Ruinas de Metrópolis. En vez de Pues la sí, podíamos cambiar y poner en esa. esta, sí. Y luego, bueno, aquí quería, esto es como en los programas que dice, mamá, un beso. Pues yo quería decir una de mis escenas favoritas de la historia del cine, para mí, que dirá sí y tal, está en esta película, que es la música esta de Vals, ¿vale? Uno de los personajes, que no voy a decir quién es, entrando en un metro, ¿vale? Esa soledad, en ese vagón vacío, frío, ¿eh? Muy coreano, muy oriental, sentada, y de repente con esta música se gira y ve a una araña gigante. O sea, de hecho, es una araña totalmente gigante, se ven unas antenas, de hecho no sale muy mostrada, pero como que se intuye que es una araña en la otra parte del vagón. Se ven, se miran, tal, y la escena pasa. Y ya tú me dirás, ¿por qué es una de tus escenas favoritas? Pues, ¿cómo me siento? Que ¿Sabes lo que te quiero decir, el no? amante del realismo mágico, mano. Es que es perfecto. Es como, no sé, esa soledad y esa extrañeza me pareció perfecta. Y yo que destacaría de esta película, pues que tiene un ritmo, eh, yo tal como lo recuerdo, bastante trepidante, que en todo momento mantiene al espectador en vilo, tanto porque no sabe lo que está pasando, como por lo bien que encaja la música, como incluso las escenas de acción, todo cómo se va desarrollando, la violencia está igual de estilizada que en las otras o incluso más, y a la vez contiene, yo creo que Uno de los mucha mejores. más, ¿sí? No, iba a decir mucha más profundidad psicológica, sobre todo que la tercera, como ahora comentaremos, e introspección en como siempre digo yo, en el alma humana, ¿no? Sí, pero que la tercera, al menos. sí, pero muy parecida a la primera. Sí, O sea, no. A sí. ver, sí, son personajes definidos, pero tampoco hay un estudio del personaje. Sería más un estudio de lo que dices tú, del alma humana y de las carencias, Sí, de las carencias y virtudes del ser humano en general, ¿no? En cuanto a estudia, pues eso. Sí, el Diferentes. rencor que se puede mantener toda una vida. eh, Al final también, al final vemos como... Bueno, el final es uno de los finales más trepidantes, uno de los Sí. desenlaces que te tienen Sí. en la butaca. O sea, Sí, esto sería top 3 de finales, ¿no? top 3 de finales. Sí, sí. De todas las películas que podamos haber visto. Escena, ¿te acuerdas? Escena. Sí. Cuando ya está. Bueno, Y bueno, luego haremos más bien la comparativa entre las tres, ¿no? Pero para mí, en muchos aspectos sí que la primera y esta son similares, pero sobre todo esta yo creo que despega. le avanza a la primera en el ritmo, en mantener al espectador en vilo, en acelerarte el pulso. Cosas que para mí en la primera no se consigue o se Pero consigue bueno, en momentos muy... sí, pero te voy a decir una cosa buena y una cosa mala de esta. Sí, está claro, esta es más entretenida, pero también es más visible. O Sí, sea, pero eso que tiene de bueno, malo. que tiene menos mérito para mí. Tiene más mérito la primera, sin música, sin apenas, pues eso, teniendo unos planos más tal, te cuento una historia increíble también. O sea, para mí tiene más mérito que esta, que, joder, no le reprocho nada, pero es que es mucho más visible, más entretenida para el ojo porque tiene más música, tiene más acción, entonces es normal.
que le supere, pero porque no tiene esos ingredientes. Es como decir, no, es que estaba soso porque no tenía sal. Pues normal, si no le echas sal está soso, pero aún así está muy bien elaborado. Sí, está bien elaborado, pero a ver, a mí, yo he visto muchas películas lentas o contemplativas en esta película y que se me han hecho más llevaderas que Sympathy for Mr. Vengeance, o al menos que parte de Sympathy for Mr. Vengeance. A mí se me hizo muy seca aquella película en toda, en toda su primera mitad. Entonces, para mí eso nunca puede ser algo positivo. Sí que puede ser. Lo que sí que le veo mucho mérito es hacer una película contemplativa y que aún así mantenga en todo momento el entretenimiento del espectador Claro. y la atención. Por ejemplo, podría, sin salir del cine coreano, para mí eso lo encarnaría, por ejemplo, Hierro 3, una película también de muchos silencios, de mucha escena Por eso digo que para contemplativa, mí de tiene gente más, sin que para mí hablar, tiene más y no mérito, obstante. que para mí tiene más mérito que Oldboy. Pero es que a mí, No, pero a eso mí no pasa a nada, mí que me Oldboy es aburrió, mejor. debo Pero, vale, decir, bien, pero para mí entonces. tiene más mérito la primera que la segunda. Que te digo, que te repito, Oldboy es mejor película, sí, pero es entendible porque es mejor película. Porque tiene ingredientes que lo hacen mejor película. Porque tiene un guión que viene de un cómic que está muy bien pensado, muy bien elaborado, que sí, que se coincide también, que los actores son buenos y tal, pero que es que estaba encarrilada a ser lo que es. Ya, pero a una película hay que saber imprimirle ritmo, no todo el mundo lo sabe, hay mucha gente que lo intenta y no lo consigue. Ya. Que yo creo que la primera ni lo intenta, ¿no? Pero. Por eso, que eso es lo guapo, que es que ni lo intenta. Y como ni lo intenta, no tiene esa pretensión, ni lo consigue. Para mí tiene mucho mérito la primera. Que sí, que la segunda es mejor, obviamente, porque eso técnicamente y en general es mejor. Es más película, pero bueno, ya está. Vamos a la Bueno, tercera. en eso diferimos, vale. Pues continuamos. Vale, No vamos puede a la ser que tercera. estemos en todo de acuerdo. Espera, por eso quería estar en Tiene que contra haber de un tuyo, poco porque de. últimamente estamos demasiado de No sé, acuerdo. si al final creo que a los tres nos hemos puesto los dos la misma nota. Sí, 7, 10. Bueno, Bueno, tú le has puesto 5 y yo 6 a yo Lady 7, 10, Vengeance. 5 y tú 7, 10, 6. 6, aunque seguramente se lo bajé a 5, así que al final. Bueno, Sympathy for Lady Lady Vengeance, Vengeance, de sí, las tres, para mí, la peor, con con diferencia. diferencia. O sea, es que esto no es que sea una película que sea buena, pero que tenga la sombra de las otras dos. No, es que para mí esta película, si no hubiera tenido ninguna relación, ninguna, con Mm, las otras, hubiera sido... Es que para mí es mala. mm, A ver, sí, no mala. Tampoco es mala, sí, pero no. no tiene nada del otro mundo y... A ver, Bueno, a ver, 2000 años 2005, pues nada, mismo director, sí. pues, Y la trama, y pues. te la presentaban, es que te la presentaban también, yo y las, mira, es que es increíble, porque tú ves la nota de Film Affinity, Sí, 7,2, yo creo te que vas a tiene Sympathy for, tiene la similar, misma, ¿no? no, la misma, Mm, 7,2, pues sí. 13.000, casi 14.000 votos tiene Mister, y Mrs. tiene 13.500, o sea que yo, antes de verla dije, buah, perfecto, iba a verla con muchas, no sé Sí, tú, pero yo iba a ver con muchas ganas, de, sí, guau, yo tenía unas esperanzas similares, ¿no? En ella que en Mr. Vengeance. Por supuesto, ninguna de las dos esperaba que alcanzase el nivel de Oldboy, pero digo, bueno. y luego también porque, no sé a ti si te influyó, pero la protagonista principal era una mujer Mm, y yo creo sí, que eso le da mucha enjundia. En cuanto a que la sí. protagonista es una mujer, yo creo que tiene otra atmósfera quizá la película, tiene más matices, ¿no? A Mm, lo mejor sí, 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 sí. que si es un hombre, que es lo Era normal, ¿no? un elemento diferente, Un ¿no? elemento diferente, sí, Claro. que le podía sacar bastante enjundia bueno, la portada es así suculenta también, dices, hostia. Sí, la portada promete pues lo que conocemos de Park Chan-wook, ¿no? Algo muy, muy estético, muy visual y precisamente diría que el único punto positivo a favor de esta película es ese que estéticamente y visualmente es Park Chan-wook, por lo tanto es muy bonita, muy bien hecha, aunque aún así yo creo que no llega ni siquiera en ese aspecto a los niveles de No, las otras dos. no, no, bastante mediocre. A ver, la A ver, historia es... está bien visualmente, No, digo en pero. cuanto a película en Ah, global. vale, 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 Sí, ya. vale, Sí. está bien visualmente, pero Mm. que tampoco te pone ningún plano así más No, elaborado como sí, quizá no a lo mejor tiene. la del lago de Mr. Vengeance. Sí, Que sí. dices, hostia, luego el movimiento o cómo juega con lo del guay sordo, entonces no tal, y Mm. cómo ves
es que esto, pues una película así, bien, obviamente fotográficamente está bien, técnicamente está bien, pero no hay nada más. Sí. Es la historia, bueno, si quieres cuenta tú un poco el argumento. Vale. Lo primero que vemos es una mujer, aún joven, 32, 33 años. que acaba de salir de la cárcel y van a recibirla, va a recibirla un grupo un grupo cristiano de Corea, ¿no? Que creo que allí está bastante extendido el cristianismo. Bueno, no entres ahí. Vale, no Por favor, que ya te veo ahí. Y este grupo cristiano, digamos que había tenido mucha relación con ella en la cárcel, ¿no? Ella había formado parte allí, cantaba en 2 coros, cristianos, tal, Eso no daba... me enteré. Sí, Pero no sale. sí, cuando sale el líder cristiano este Sí, pero eso del pelo a lo... Pero no sale como cantan durante la misa. O sea, no te explican la historia de ese grupo. Cantar puede que no, pero sí que sale ella dando un discurso de yo cometí errores, pero ahora me he reconvertido y tal. Y sale el líder cristiano este con cara de alucinado y pelo de no es país para viejos. Total. Bueno. Sale aplaudiendo con una cara totalmente fanática. Sí. Ahí, ¿no recuerdas esa escena? Sí que la recuerdo. Después de que ella diese un discurso en la cárcel de cómo se había cambiado su vida y tal. Sí, bueno, básicamente la meten en la cárcel por un secuestro, el presunto secuestro y asesinato de un menor de 8 años, ¿vale? Entonces, se pasa ahí, ¿qué se pasa? 10, 13 años. 13 años creo que era. Exactamente, en la cárcel, donde ahí sí que dice ella que comete algunos asesinatos, y luego sale de la cárcel y no sabes por qué, pero se tiene que vengar de alguien, ¿no? Se tiene que vengar de alguien. Sí, y luego poco a poco... Y no sabes por qué, ni... Sí. Se explica a mitad de película, más o menos. Sí. Vamos, poco a poco se va relatando un aspecto u otro de su historia. Y al final vemos también que esta historia no le afecta solo a ella, sino a más gente que le ayudará en su venganza. Y bueno, esa viene a ser la Yo no diría más. Que así, puesto ahora me doy cuenta, describiéndolo así un poco, puede ser, para gente que no lo ha visto, dice, hostia, se puede parecer bastante a la de Oldboy en cuanto a, ¿no? En cuanto hay un encarcelamiento, pues eso, sale del encarcelamiento y tiene que cumplir una venganza. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque para mí el gran defecto de esta película, que sí, hablaremos de los personajes vacuos, pero para mí el defecto principal, además de la carencia de ritmo, para mí es lo mal narrativamente, lo mal narrada que está. Está muy mal narrada, apenas te enteras de nada. Sí, vale, tiene una historia, pero te ponen una escena, luego te ponen otra, es muy complicada de hilar, de entender, y está hecha con poca clase, o sea, no... Sí, pero... sé que en esto seguramente un gilipollas, tío. Seguramente en esto vamos a diferir, pero yo creo que en cuanto a eso se parece a la primera. Venga, no tiene nada que ver. Pero la primera te enteras. Es que la primera está narrada. Recuerdo que cuando la comentamos tú también había varios aspectos de los que no te habías enterado. Hombre, hay algunos aspectos... Y yo alguno también. Sí, hay algunos aspectos que no te enteras, pero básicamente la línea argumental está hecha de un modo que tú puedes seguirla. Sí, vale, va a haber aspectos... En nuestra también. No, tío, cuesta mucho más. Yo estaba perdidísimo. No entendía nada. O sea, que sí, que está claro que hay que decirlo, la vemos en coreano con putos subtítulos en inglés y cuesta ya. Sí, además los míos estaban desfasados. Pero es que... Vale, nos descargamos la misma, ¿no? Yo creo que se iban desfasando más a medida que iba pasando la película. Sí, iban desfasando, sí. Y al final tenía como 3 segundos y sobre todo cuando hablaba un personaje y otro, un diálogo, ya al final no sabías silencios, claro, pero bueno, quitando eso, está peor narrada, con menos arte. Ya no es que omita cosas, porque la primera omitía cosas. Esta los omite y luego es que va de un lado a otro. Sí, que luego tiene una conexión, pero va de un lado a otro, no te enteras de nada. Te pone personajes de diferentes, por ejemplo, lo que hablábamos, de las presas, de los años que han estado en la cárcel, luego te sale una escena de ella en una pastelería, luego salta a la escena que está ahí en la iglesia contando lo que has dicho tú, ¿no? Contando un poco su experiencia, luego vuelve a saltar, no te enteras absolutamente de nada, pasa una hora y yo estaba diciendo, igual que en Primer, mirando el reloj diciendo, por favor... Tendríamos que comentarla, ¿eh?
Habrá que comentar el primer, sí, porque ahí ya, bueno, los copos de basura, tal. Bueno. Y bueno, lo que le salva a la película es el acto final, para mí, que sería el acto final de Venganza, que aún así tiene carencias, pero bueno, que ahí por lo menos, o yo por lo menos, podía verla y entrar algo. Sí, ahí me interesa un poco al espectador. Sí, aún. Tampoco una barbaridad, Pero pero aún. un poco. Pues sí, pero eso, yo debo insistir en que en cuanto a inconexa y falta de ritmo y tal, me parece igual que la primera, al mismo nivel, o al menos que la primera mitad de la primera, sí. No, En es la que no es primera, es que no es para tanto, es que no es para, es que la eh, primera falta de ritmo, pero no de narración. inconexa también. No, inconexa porque, no, te enteras, tío, te enteras. Hombre, es que un- tampoco es una para... escena también que hay de secuestro en la primera. Al principio dices, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Sí, No se vale, sabe. pero bueno, pero ya sabes que lo han secuestrado y luego ya te cuenta lo que pasa, o sea, es Bueno, como... a mí me costó un poco de saber que eso era un secuestro, porque estaban en plan colegas. Sí, pero lo puedes, Y no sabía quién era la niña, no sabía quién era la lo mujer puedes que estaba allí. deducir, es en plan de, pasa esto, vale, primer acto, A ver, al segundo final te acto, enteras, los actos, pero... pero es que los actos están consecutivos, lo que te quiero decir, en plan de, Sí. pasa una cosa, pasa la otra, que sí que vale, que no sabes cómo ha ido uno del otro, pero luego pasa la tercera, o sea, hay un inicio, un nudo y un desenlace más o menos claro para que tú puedas, pero es que esto ni esto. Bueno, Es que en general sí que es bastante... no me compares la tercera con la primera en ese sentido, porque la tercera salta mucho más A y ver, es sí que mucho tiene más... algún salto más. Sale, por ejemplo, sale ella de joven. No sé si te Sí, acuerdas, sí, sí. cuando sale en el acuario Sí, y entonces pega algunos saltos pegas adelante y unos atrás, saltos inconexos que ni te los explican pero y tampoco es una barbaridad. O sea, no es que sea, en cuanto a estructura en general, suele ir bastante cronológico. Y yo, no. a grandes rasgos, me enteré, salvo Y alguna es menos cosa. creíble la tercera, mucho menos creíble en cuanto a personajes, en cuanto a trama, Sí. es mucho más aburrida, la historia está menos desarrollada, y eso no me lo vas a negar, Mm. y yo qué sé. Sí, a ver, yo evidentemente también considero mucho mejor la primera, pero Pero estaba haciendo la no me comparación en compares la cuanto... primera, es que no la hay, es que no la hay. A mí en ese punto sí que me parece que se parecen en cuanto a falta de ritmo y de hecho esta sí que tiene algo de música, pero tampoco estaría intermedio, ¿no? Tiene algo de música, pero evidentemente no destaca tanto como en el Boy y tampoco es una banda sonora, Sí, como más. cualquier otra. Igual contribuye a que sea un pelín menos seca, pero sí que es eso en cuanto a falta de ritmo e inconexa. También lo es mucho y en la primera, la segunda mitad te reenganchaba, en esta a mí casi está la venganza final, pero ni siquiera. Y Pero es que después, lo que no, es que no te lo compro nada. bueno, vamos a Es dejar... que no te lo compro porque es que la primera tiene unas bases, tiene unos personajes, tiene un guión ya en el cual juegas, que aunque no sea rítmica, que eso te lo concedo, tiene un guión que hace que luego te enganche por algo. Entonces no me lo puedes Pero comparar, esta también tiene guión, no, otra cosa que consideras tiene que un sea más guión, tiene un flojo, guión más flojo, tiene un guión más flojo, tiene unos personajes más flojos, desde luego. tiene una secuencia narrativa que te pierdes más, entonces no me lo compares porque no es comparable. Mm, Es que no es comparable. mm. De hecho, lo único que... Sí, a De hecho, ver, yo de hecho, solo comparaba el de hecho, ritmo la y la tercera es más... De hecho, inconexión. la tercera es más rítmica, mira lo que te digo, la tercera es más rítmica que la primera. Aún, Que el principio sí. que el principio. Yo O sea creo que que simplemente por la música ya es más rítmica. exacto. Por lo demás, a mí me parecen parecidas en cuanto a eso. Eso es simplemente lo que comparaba, solo estaba comparando eso después. Yo también considero que es mucho mejor la primera. Es que para mí no tiene comparación. Porque es que se basa, Yo solo hablaba de ritmo. se sienta en unas bases que son tan complicadas, o sea, son tan diferentes, que para mí no es ni comparable. Ya, pero yo solo estaba hablando de ritmo Bueno, y de dificultad para entender al principio, en cuanto a escenas que te las pones sueltas y que al principio dices, ¿qué es esto? sí. Y yo al Pero final luego, las dos más o es menos que las seguí pues yo acabé no, es que yo entendiendo, no. pero Es que yo tuve que meterme en una crítica de un usuario, gracias usuario, no sé quién eres, de Film Affinity, que me lo explicó y dije, ¡ah! ¡Vale! O sea, que la primera dije, ya pude ver la película y me enteré al final, la tercera, no. De, a ver, de yo en por qué coño general, sale un niño en la habitación y quién es ese niño, qué ha pasado, si ha sido ella, si no ha sido ella. Tú a lo mejor, pues eso, serás más inteligente y te quedarás más por las
tramas, pero lo siento, director, pero yo no soy un matemático, digo. A ver, yo creo que no es tan difícil de entender, aunque yo sí que pensaba, lo único que no acabé de entender, y al final dije, es el papel del cristiano este del que hemos hablado, que yo pensaba que tenía alguna responsabilidad más en la trama, y resulta que en realidad no, parece ser. Pero ya está, lo demás sí que más o menos. Pero bueno, vamos a pasar de ahí. Comentario global, ¿no? No, yo pasaría a algunos otros aspectos, que lo hemos tocado por encima, pero ¿De cuál? los personajes. ¿De De las tres. Comentario global, sí, bueno, pero pues vamos a pasar a comentario global. Sí, o sea, sí. cerramos la Bueno, crítica de Lady Vengeance. Vale, yo es que pensaba que ya estábamos en comentario global hablando del ritmo de las tres. Nos estábamos acabando en Lady Vengeance, ¿vale? Y hablamos del comentario global, que es la trilogía de la venganza en total, en completo, global. Sí. Buena. Bueno, a ver, es que es verdad que tiene la manzana podrida, sí, pero como trilogía es interesante. Sí, es que O sea, es eso. Yo es que casi considerarlo como trilogía. Yo casi los consideraría como sueltas, pero sí que evidentemente tienen muchos aspectos en común o parecidos y son comparables, pero son muy diferentes a la vez y bueno, se puede hacer una valoración como trilogía, pero en general... Valoración como trilogía, pero es las dos primeras, la tercera no la veo. Correcto, exacto. Sí. Es que no vale la pena. Considerarlas como individuales y que las dos primeras son películas que valen la pena y la tercera, pues... La tercera es que no la veas, es que es una pérdida de tiempo, o sea... Bueno, hay gente a la que le debe haber gustado, porque tiene buenas críticas, tiene muy buenas críticas, tiene buena nota. Tal, pero... Y yo pasaría a comentar algunos aspectos aún, eso, de personajes y de tal, y después una valoración también, incluso más global, sobre lo que hemos comentado antes de la venganza. Vale, sí, vamos a lo de los personajes rápidamente. Vale, sí. Los personajes, también siguiendo con los aspectos positivos y negativos de cada una, yo creo que son un punto fuerte de la primera y de la segunda y un punto muy flojo de la tercera. En la primera, yo creo que tenemos por lo menos 3 personajes muy carismáticos, ¿no? El sordomudo, que ya hemos comentado, su inocencia, su mala suerte, ¿no? Para mí es lo mejor de también los aspectos cómicos sí. le hacen un personaje muy carismático y con el que el espectador siente simpatía, sufre. Bueno, sigue. Después tenemos el padre, digamos, que no hemos comentado nada por no entrar en spoilers, pero podemos comprender su comportamiento. Ya, pero tampoco es un personaje, muy normal. Es el más normal igual, pero... Pero bueno, que tiene su identidad y sí. Lo que pasa es que tampoco, a ver... Y aún lo puedes comprender un poco. Sí, pero este director tampoco entra en toda la psique del personaje. O sea, no son películas psicológicas. Lo que pasa es que tienen... Bueno, Oldboy yo creo que es bastante... O sea, Oldboy mucho y esta yo diría que más o menos. Sí, pero me refiero que están bien caracterizados los personajes, pero la película no se centra en ellos, se centra en la trama. Sí. Probablemente sí. Pero sí, que eso... Yo creo que en Oldboy sí que es tanto trama como psicología, porque son indisociables, ¿no? La trama y la psicología de Oldboy. Y en esta sí que es un poco más de trama, pero... Bueno. Y por último, yo... que no hemos hecho ningún comentario, pero quiero hacer una mención a mi querida... a la novia anarco-comunista hombre, por favor. del prota. Sí, por favor. Que yo creo que es el personaje casi más cómico, ¿no? Incluso más que el sordomudo. A mí me gusta más el sordomudo. Me parece más original, pero bueno. Porque es más escéptico. Y a mí eso creo que le da más valor. Porque la otra se apoya en cosas más sencillas de entrar, como el rollo de estar metido en una banda terrorista comunista. Pero a mí de verdad, el personaje sordomudo, incluso si hay algo más, me parece mejor, me gusta más y me parece mejor hecho que el personaje protagonista de Oldboy. Ahí te lo dejo. En cuanto a construcción del personaje y carisma del personaje, me gusta más el sordomudo con el pelo verde que el borracho cabrón. Es que incluso yo no sé si en Oldboy igual hay otro personaje más profundo y desarrollado que el protagonista. Sí, y lo es. Y yo creo que igual ese debería de ser incluso la cima. Esa es la cima. Y después ya el sordomudo y
y el prota de Oldboy. Pero déjame Acabar. continuar con el comentario de mi querida comunista anarquista. Aquí hay un sesgo, ¿vale? Aquí hay un sesgo muy Sí. fuerte, ¿vale? Sí, por supuesto. Pero a mí me pareció un personaje que en una película muy árida como es, por momentos, Sympathy for Mr. Vengeance, le daba un toque muy cómico y simpático a la película. Creo yo, cuando la vemos repartiendo, repartiendo panfletos ahí por todos los Estados Unidos, abajo las grandes corporaciones. También la escena de sexo con el protagonista en la que se van comunicando por señas. Después cuando se nos dice que tenía un grupo terrorista del que ya era la única componente. Como intentó huir a NATO o algo así a Corea del Norte. Sí lo dice, ¿verdad? Lo dice. Sí. Bastante impresionante. Es un elemento que también funciona muy bien. El elemento del humor funciona muy bien. Sí, es un humor y yo es creo que un está humor... encarrilado principalmente en esta, también con el prota. Pero el prota a la vez también es mucho más serio, tiene su parte seria y su parte cómica, pero la parte cómica es casi siempre cuando está con esta. Entonces, pues eso es la parte más cómica de la película y que yo creo que le da un buen toque. Que, en cuanto a esto, mira, son películas fundamentalmente no cómicas, pero yo creo que la menos cómica de todas es Sympathy por Lady Vengeance, que no tiene prácticamente ningún elemento de comedia, lo cual también contribuye a hacerla más... Sí, porque siempre está bien tener un toque, ¿no? Y incluso Oldboy tiene algún toque, aunque sea visual, ¿no? Podemos tener lo de la araña esta. Bueno, cómico a la vez y triste. ¿Qué araña? La del metro. Es una hormiga. Ah, vale, bien, tú habías dicho antes araña. No, he dicho hormiga. Así que... No, has dicho araña. He dicho hormiga. Has dicho araña y he nuestros dicho hormiga. Espectadores no. Pero sí, cierto, es una hormiga. No sé. No, pues perdonad, eres una hormiga. Vale. Bueno, pero a ver, estábamos hablando de los personajes. Sí, pero más o menos... Bueno, no, sí, vale, vamos a ver. Bueno, no, simplemente decir que la comedia tiene un poco, pero la que menos tiene precisamente es la última y eso también contribuye. Buenos personajes bien encarrilados, bien definidos en la 1, en la 2, en la 3 no. Sí, en la 2, por supuesto, el protagonista está bien, ¿no? Es bastante bueno, pero sobre todo el antagonista... Es el exquisito. Bueno, también está bien la chica, pero es más circunstancial. Sí. Y está hablando, y ves cómo se ducha, y cómo se pone la camisa, es increíble. Bueno, sí, buenos personajes, en la 1 y en la 2. Toques de humor encajan muy bien y son muy difíciles de poner, más en la 1 que en la 2. Sí, la 2 no tiene mucha comedia, pero por ejemplo tenemos cuando la que comentábamos antes del martillo que se traza una línea que esto que es, ¿no? Sí. Cuando se come el pulpo aquel ahí vivo. El personaje femenino de Oldboy es bastante parecido un poco al personaje masculino de la primera, del sordomudo, porque son así los dos muy frikis, muy inocentes, introvertidos. Sí, le dan un toque entrañable a la película, diría yo. Y combinan muy bien con sus parejas. La pareja del protagonista masculino de Oldboy y la protagonista femenina juegan muy bien y son muy diferentes también. ¿Y qué más? Sí, y los personajes de la tercera, hay que decir que a mí me parece uno de los puntos más flojos para empezando por la protagonista, con la que cuesta muchísimo empatizar, porque en ocasiones parece un personaje muy bondadoso, en otras ocasiones muy todo raro, lo contrario, muy ambivalente. Sí, no sé, al no mostrarse ninguna escena simpática ni nada, también eso hace difícil empatizar, ¿no? Siempre las escenas cómicas contribuyen, ¿no? Hace cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Que aunque lo encuadres en su situación, no entiendes nada, como cuando le pone la pistola en la boca del perro y disparas, que no tiene nada no tiene nada, o sea, es que es como la cena de la tarta también, es totalmente inconexa. Y luego le quiere dar la cena de la tarta. No, es un bloque de tofu. Bueno,
El puro tofu ese. El bloque, bueno, al final el bloque de tofu es que aún dices, ves la intención del director hacer un poco gracioso o cómico, pero no cuaja nada. No, sí, no. Dices, esto no es gracioso, no tiene mucho sentido. Y el resto de personajes ya. Nada. Mucho peor. O sea, todas sus compañeras de cárcel aparecen muchas y muy brevemente, de modo que también no es ya que no llegues a empatizar, sino que ni siquiera llegas muy bien a saber quién es cada cual. Y a nosotros como occidentales también nos cuesta. A lo mejor ellos no, porque están más acostumbrados a diferenciar los rasgos, pero a nosotros nos cuesta más diferenciar los rasgos. Correcto. Quizá a lo mejor a mí me pasa que con los japoneses incluso los puedo diferenciar más que los coreanos o los chinos, que es que se parecen bastante. Sí. Y bueno, y poco más. Y el malo también es un malo muy cliché. Sí, no tiene nada detrás, digamos, es malo porque es malo. Exacto. Como en una película americana. Exacto. Como en las películas de Guillermo del Toro. Sí, así mientras en Oldboy el malo era una maravilla y en Sympathy for Mr. Vengeance lo principal es que no hay malo, bueno, es bueno. Están los de la clínica ilegal, que sí que son malos, pero son bastante secundarios. Mientras que todos los demás no son malos, simplemente son las circunstancias de la vida que yo creo que es casi lo más potente de esta película de Sympathy for Mr. Vengeance, como todo es un sinsentido, ¿no? Como realmente no tendría por qué haber pasado, pero pasa porque se dan así las cosas. En esta no, el malo es muy malo y todos van a vengarse de él y ya. Y es como muy bien, lo hacen y ya. Sí, exacto. Sí, ahí podemos entrar en el punto de la venganza también. Vale. Casi sería el punto más fuerte de Sympathy for Lady Vengeance y aún así es con diferencia la peor venganza de las tres. Vale, ¿cómo trata la venganza este señor? Él lo decía, estaba muy de acuerdo contigo porque era algo que siempre había pensado y no lo había verbalizado, que es él utiliza la venganza, o sea, considera la venganza como algo que es irremediable. O sea, es algo que se tiene que hacer. Sí. Es el plan de este señor, yo qué sé, este señor se droga y yo qué sé, somos amigos, mejores amigos, yo qué sé, mata a un amigo mío, mata a quien sea tal, y yo, porque lo ha hecho, lo tengo que matar. O sea, es algo que es tal cual. Es como el estamento de Dios. O sea, aunque, o sea, no existe ningún tipo de perdón, ningún tipo de entendimiento, es como, bueno, bien, os hemos querido. O incluso aunque lo exista. Hay reconocimiento, pero bueno, es como bien, hemos sido mejores amigos, pero te tengo que matar y encima te voy a matar de un modo cuanto más original mejor. Sí. Y es eso, yo lo planteaba que es como un fenómeno físico, ¿no? Sí, es un fenómeno físico. Si yo cojo esta botella y la suelto, ¿qué va a pasar? Se va a caer, ¿no? Pues esto es igual. Pues en el universo de Park Chan-wook, si tú me haces una putada, bueno, generalmente matas a un ser querido mío. Bueno, sí, en general matar o equivalente. No, porque en la 2 no hay nada de eso. A ver, en parte sí. Vale, sí, pero el inicio no era... El protagonista no, el protagonista es simplemente un encierro. Correcto. No, digo el por qué hace eso. ¿Por qué lo hace quién? ¿El protagonista? No, ¿por qué se venga? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho el protagonista para que el antagonista lo encierre? El inicio no es un... Es algo muy inocente, muy de infancia. Sí, vale, pues ya está. En realidad sí que sería una pérdida de una vida al final. Sí, pero... Aunque la venganza del protagonista sí que no es una pérdida de ninguna vida, simplemente es un encierro. Bueno, que sí, que puede ser muerto, ¿no? Pero que puede que no sea... Putada gorda, ¿vale? Putada gorda y pues ya tú está. me haces una putada gorda, pues... Como si fuese la ley de la gravedad, yo me vengo. Ley de la gravedad universal. Y me da igual todo, ¿sabes? O sea, pero nos llama mucho la atención. Quizá a lo mejor es algo cultural, no lo sé, pero yo... A ver, te digo una cosa. Yo puedo entender la venganza, no sé qué haría yo, pero yo la venganza la puedo entender, pero también sobre algo muy en caliente, ¿no? De pues eso, viene alguien, me entra en mi casa, veo cómo se cargan a mi hermana y yo lo mato. Pero es que aquí va más allá de ahí. O sea, aquí esto es una venganza. Son todas muy en frío. Son muy en frío, son muy planificadas, son muy cerebrales. Y sí, yo también puedo entender una venganza cerebral, pero es que hay más opciones también, ¿no? El perdón, ¿no? No el entenderlo, pero el decir, bueno, no me merece la pena. Entonces eso sería un elemento. Sí, igual las menos cerebrales son las de la primera, precisamente. Sí que son bastante directas de voy allí y voy a por ti. Sí.
la pero segunda y la tercera sí que pasan años y años y años, se supone, y están pensadas, digamos, para ser elaboradas. lo que pasa es que a mí tampoco ese elemento de ley de la ley de la química y de la física, ese elemento no me molesta tampoco porque lo No, suple a mí un me poco, gusta. es curioso, pero lo suple un poco con la moraleja al final, no la moraleja o la idea de, bueno, de que al final esto, la venganza es algo, es un círculo vicioso, Sí. la venganza produce más venganzas y también al fin y al cabo no calma la sed. Sí, ¿No? Tiene un poco esto, también la moraleja de la tercera de, bueno, de bien me he vengado, pero sigo teniendo la rabia, sigo teniendo el odio y, y ya está, y eso a mí no me cura, ¿no? Entonces, quizá a lo mejor esa lectura es pero bastante... eso también creo que está también mejor en la primera y en la segunda que en la tercera. No, la tercera sale muy bien. ¿Sí? ¿Dónde? Sí, cuando ella ves que no, que se lo ha cargado, pero no, pero la ves igual, de inestable, de, yo qué sé, acaba la película ya llorando haciendo lo del tofu, en plan de, bueno, sigo igual de mal y no me... Esa escena, esa idea sí que sale, sería reconocible, no me jodas. Bueno, puede ser, pero no sé. A mí aún así me pareció que estaba mejor planteado en la primera, en la En el- conversación que tienen para empezar, me gustaba cómo se planteaba lo de, bueno, no sé exactamente esto, pero lo de sé que eres buena persona, pero me tengo que vengar igual. Y después también en la escena final con los de la banda. sí, Y cómo te lo ves a él ahí agonizando. sí. Sí, es como... Y dices, No, al pero final, ¿qué sentido ha tenido todo? Han sí, acabado ese plan de, con... por ejemplo, no sería el ejemplo, creo, mejor sería cuando él acaba su venganza, el padre acaba su venganza y lo ves igual. Mm, O sea, lo ves, su expresión, su forma de tal, no lo ves aliviado tampoco. mm, No lo ves. O sea, que la mm, venganza cuando se acomete, bien, sí, acabas el rito, la ley de la física esta, la acabas cumpliendo, pero ya está. mm. Entonces, no sé, un Y, poco más. y en All Boy también se ve cuando, tras vengarse el antagonista en el ascensor, no te acordarás, pero bueno, en el ascensor hace una reflexión y bueno, es el desenlace que se le da al antagonista. No me acuerdo. Vale. No me acuerdo nada, no lo hablemos Pero porque también se ve, hace vale, años que vale. la vi y así Tampoco voy a hacer spoilers. elementos más concretos Y, no me acuerdo. pero bueno, también quería hablar un poco de las venganzas, no ya tanto conceptuales, sino vistas, cómo se, cómo se plantean visualmente. También me gustan mucho más las de la primera y de la segunda que la de la tercera. Sí, Evidentemente, la de Old Boy, toda la escena en el ático del antagonista, sí. donde los dos llegan para cumplir su venganza. De hecho es preciosa Es- porque, bueno, sí, es violenta, porque hay mm, escenas de violencia, sí, pero es una violencia no sutil porque es explícita, pero que tampoco es una violencia tan sencilla como la primera. sí. O sea, A que ver, pasan cosas violentas, pero que mm, sobre todo lo bueno de lo que le da su calificación de obra maestra a Oldboy es que es todo imaginación. O sea, mm, son flashbacks, imaginación, mm, ideas retorcidas, violencia psicológica. violencia psicológica. Exacto. Es violenta psicológicamente. Violencia en plan de física, en el desenlace no pasa nada. En el ático ese, ¿qué pasa? Le quita las, Bueno, le quita las se hace muelas. algo... No, 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 eso pasa antes. Sí, Lo único que pasa es violencia del contra él mismo. sí, ya está. Y bueno, y se carga el Sí, guardaespaldas. es él quien lo hace, También. perdona. Sí, 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 sí. es él quien se lo hace a sí Sí, mismo. sí, sí. Sí, perdona. Exacto. Sí, lo siento, que me había confundido con la escena de las Pero sí, muelas. el antagonista no le hace nada. No, es una violencia psicológica. Correcto, correcto. Entonces, eso es lo que le da, lo califica un poco como obra maestra a Oldboy y que Hmm. Mr. Vengeance no llega. Y de Mr. Sí, Vengeance es una violencia más en física. Mr. Vengeance lo Bueno, te bueno torturo, te es la mato. crudeza, sobre todo, Sí, y ya creo está. yo. Y como eso, como la venganza de llevar a cometer actos realmente crueles. Que vemos mucha orina, muchas heces, actos de crueldad sobre personajes que realmente tú ves
que son bondadosos, ¿no? Como todos. Todos ellos, salvo los de la clínica, que sí que dices, dale. Sí, Todos los demás, al final dices, joder, qué penita. sí, porque habías llegado a sentir simpatía por ellos. Y, y también llega a tener, junto a la crudeza, tiene belleza en algunas de ellas. A ver, la de la electrocución, por ejemplo, no, esa es cruel y ya está, pero la venganza que ocurre en el lago o la venganza final Son muy bonitas las dos. son muy bonitas y Son muy bonitas y muy reales y muy lo que he dicho. Son... Sí, tienen fondo incluso, ¿sabes? Más allá de que sean bonitas, tienen algo detrás. Y luego me encanta que al final, en la escena final, que él no se muera mientras está grabando. Eso me parece un detalle que dices, sientes la agonía y dices, guau. Sí, cuando están los títulos de crédito se le oye agonizando, ¿no? ¿Sí? Digamos, me daba a mí la sensación de que estaba como... ¿sabes? Es perfecto, es como, ¡buah! Es como que yo ahí me metí con él, como yo, y dije, ¡buah! Estoy notando, lo noto todo. Lo que piensa, le ves la cara, es perfecta. Sí. Por eso te digo que está muy bien la primera. Entonces, está muy bien. son venganzas que están muy bien, mientras que la de la tercera es una venganza, ¿sabes? Pero no es que esté mal, No, pero... incluso la escenita, la parte esta me parece un poco previsible. Cuando sale en plan la escena de la que sale, están todos los que van a vengarse sentados, Sí. y va la abuela, y sale la abuela, en plan de todos la miran como, y ves luego la tijera, es como, es como muy sencillo, ¿no? Es como, sí, de vale, es como, no sé, es como, si no lo hubiera hecho aún, pues mira, no lo hago y aún tiene más, pues como, sí, vale, claro. Sí, encima es como si también tuviese, no sé, que yo esto no creo que sea algo necesario, pero no muestra. O sea, te muestra cómo entra uno ahí con un hacha tal y después te lo ves no a muestra él apenas. ensangrentado, pero la violencia en sí no se muestra. Que yo tampoco creo que sea necesario, pero... Sí, pero por lo menos tienes algo. Pero, claro, o sea, una película que tiene tan poca cosa, pues al menos si te lo muestra, pues tienes algo con lo que, con lo que entretenerte, ¿no? O sorprenderte, pero ni siquiera en eso. Y entonces eso, queda una película muy vulgar al final. La tercera que no tiene prácticamente nada positivo. Yo eso, el apartado visual, ¿Por qué has puesto un 6? pues porque yo en general tienen que desagradarme mucho para ponerles mala nota, pero seguramente le pondré un 5. Que no sé, como todo como lo que estás expresando, como No, digo que cómo se te ve sentido. visualmente está Pero para eso tiene un bien 6. y ya, sí, correcto. Simplemente por eso necesité bajar. No, preguntaba. Respeta La raza. No, bueno, solo te estaba intentando que tú mismo perro. reflexionar de lo que estás... Sí, que sí. Vale. Lo sé. ¿No? Si estaba en duda entre las dos, mira, me decanté por el 6 porque tiendo a ser generoso, pero seguramente se lo bajaré. Tienes que ser generoso con lo que te interesa, pero con el cine español no lo eres. ¿Pero qué dices? Imbécil. Te que Sí, vimos hace poco una... ¿Cuál fue? No me sale ahora. Sí, solas y barrio. Ah, claro, Solas y Barrio. Bueno, hombre, gente con esas, tío, ¿qué querías? Pues entonces... Bueno. Vale, vamos acabando. No sé si nos dejamos algo. En general, películas recomendables. Sí, La 2 y la 1 y la 2, la 3 obviarla. Sí. Muy interesantes y muy diferentes. También Sí, para el cine elementos occidental. comunes y elementos... No, diferentes entre ellas, pero digo que te ofrecen cosas diferentes, nuevas. Sí, mira, eso lo hemos comentado un poco al principio, pero es eso. Yo me falta ver más películas coreanas, pero les veo estos elementos comunes, ¿no? Les encantan, o sea, son muy buenos con lo visual, ¿no? Al menos estos dos principales que hemos comentado, Kim Ki-duk y Park Chan-wook, saben hacer una fotografía excelente. Y saben contar una historia. Y te cuentan historias bien hechas, bien pensadas. Y sí, pues, y como todo el cine asiático es muy, muy contemplativo, tranquilo, pocas palabras. Si os gusta ese tipo de cine, pues... Bueno, muy recomendables las dos. Nada. También es verdad que una cosa, no es cine para todo el público. Tiene que gustar el cine y te tiene que haber tenido no sé,
haber visto algo más antes, ¿sabes? Como cuando yo vi, siempre lo digo, me parece una historia bonita de contar, el verano de Kikuhiro la vi con 14 años, no la entendí, no me gustó nada, la volví a ver con 25 y me pareció una obra maestra. Entonces, por eso te digo que yo no estaba para ver esa película. Este sí, porque no, es un extraterrestre para estas cosas y sabía apreciar cosas muy buenas, muy joven. Yo no tenía tanta madurez, pero bueno, pero lo que quería decir es que tampoco son unas películas para todos los públicos. En plan de que, no sé, si tienes 17 años y te gusta el cine, pues empieza viendo Pulp Fiction Sí. o empieza Sí, viendo Tarantino incluso es Old mucho Boy, más para adolescentes. o Sí, incluso podías ver Old Boy primero, Oldboy ¿no? puede ser una buena forma de entrar en el cine O asiático, empieza a podríamos decir. ver, yo qué sé, sí, otro tipo de películas, ¿no? Que te van a gustar sí o sí, antes de meterte A ver, en directores más complicados, ya no decir Lars von Trier, ya no decir Jim sí, Jarmusch, que eso a ya ver. sería un Estos poco... ya son otra cosa, pero sí que el cine asiático yo diría que no es para todos los públicos en cuanto a los códigos que utiliza. Ya decimos de pocas palabras, planos largos, incluso algunas. Yo me he dado cuenta de que dejan muchas cosas por explicar, ¿sabes? Te ponen la escena y tienes que decir tú qué ha pasado ahí. Recuerdo, por ejemplo, en el verano de Kikujiro, pues también pasaba alguna. Recuerdo de repente te ponían una escena, un fotograma de Kitano en la piscina, ahí medio ahogándose, y dices, ¿esto a cuento de qué viene? Es Y buenísimo. claro, tenías que deducir que el tío es que no sabe nadar y estaba ahí intentando aprender y tal. Pero no te dicen nada, no se dice ni una palabra. Sí, 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 sí. Eh, y en cuanto a eso hay mucho en todas ellas. Te sacan una escena sin decir nada, no te explican lo que ha pasado y lo tienes que decir, todos en palabras. Y esos son ritmos lentos para una persona No, que pero ya, esté... hablaba de ritmos lentos, pero sobre todo también hablo de cómo, de lo cruda que es, de lo violenta que es, También. de lo explícita que es. Es que Pero eso le bueno, en da... cuanto a eso puede ser No, como como tal. cual, Bueno, iba a decir Tarantino, pero bueno, claro, aquí como salen más cual. heces y... Hombre, Pero solo en la primera. pero la segunda es bruta. Es fuerte, es violenta, es muy retorcida, es agresiva, lo tiene Sí, todo. pero O en sea, que las... a nosotros nos encanta. Mira, mi hermana Belén Ujú, la vio el otro día sí, y me dijo, de esta, de Old Boy, sí. ¿sabes qué me dijo? Que está basada, porque la vio con un amigo suyo y el amigo que estudia teatro le dijo que se parecía mucho a La vida en sueño de Calderón de la Barca. Sí, Yo no la he leído, no sé de qué va, creo que también pero era de una venganza, sí, sí. pero que tenía elementos parecidos y dice, me pareció perfecta, me dijo, me gustó muchísimo, es muy buena, dijo, pero no es mi tipo de película. O sea, en plan Por la de, violencia. sí, porque no le entusiasmó como a nosotros, es en plan de, Mm, la aprecio en muchos mm, aspectos, puedo verla, tal, pero no tiene ese toque que nos gusta a nosotros mm, de, ¡guau! De que retorcida, de mm, violenta, de... sí. Por eso te digo Sí, hay que que ser un poco... un poco cerebrado, lo que estábamos hablando antes de Disfrutar lo un que mi poco de hermana. la maldad, ¿no? Del mundo. Tienes que tener un poco, Sí, sí, haberlo pasado mal un sí. poco y haber tenido así Puede ser, sí, sí, sí. para ver. No, son películas buen rolleras. Mm. La verdad es que no. Bueno, Y nada, pues eso en está, cuanto a eso. Creo que más o menos. sí, pues eso, vamos a tal, luego podríamos decidir las siguientes películas. Aquí, ¿Por qué no? Bueno, delante de todos. una es The Sacrifice of Mr. No, of Mr. no, The Sacrifice of a Sacred Deer. El sacrificio de un ciervo. Vamos a ver. Sí, es lo que íbamos a ver. De un ciervo sagrado. De nuestro querido Gorgos Látimos. Cariño. Que él muy de. Pero ya lleva dos. Y la siguiente, bueno, piénsala. Si la quieres decir aquí en público Yo... la dices. Si sí. no, ya me la dirás a mí. Con eso Mm, cerramos la crítica. Pues me parece que ya la diré porque tengo alguna opción, pero no me acabo de convencer. Bueno, Así que tendréis, si queréis saber cuál es, tendréis que esperar al vídeo de la semana que viene. sí. Semana que viene. ¿Ah? Sí, perfecto. Muy A bien. ver si cumplimos. Quien haya llegado a este punto, 1 hora y 17, demuestra, pues eso, amor al arte. Es un seguidor, tío. Un besito. Saludos. Queremos.
Adiós. Esto es mi fotito de carne. La familia, venga, hasta luego. Vale. No. A ver, Aquí. No. Vale.